Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ya ahora en el segmento de El Patio de Atrás, y tenemos ya el gusto de tener aquí con nosotros también a Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos los oyentes en su segmento El Patio de Atrás, donde hablamos de lo que sucede en nuestro patiozote de atrás, que es Estados Unidos, aunque Jorge dice que realmente es un patio compartido. Yo coincido con él en ciertas cosas, pero igual nosotros hablamos de lo que pasa en nuestro patio de atrás. Asimétrica la cosa, pero para nosotros es un patio gigantesco y para ellos somos un patiecito, pero igual. ¿Qué vamos a hacer? Patio. Patio. Pero bueno, hoy tenemos muchos temas que mencionar y analizar, dentro de los cuales, que ya habíamos anunciado en nuestras redes, está ¿qué puede estar detrás de la solicitud de Estados Unidos de extraditar al hijo del Chapo Guzmán, cuyo nombre es Ovidio? Hay que recordar que el Chapo tiene como una docena de hijos de lo que se conoce, aunque algunos calculan que son como 2 docenas de hijos. Luego también vamos a estar hablando de qué está pasando después de un año, porque ha venido un alto diplomático ruso a Venezuela y también el presidente de Ucrania ha estado cortejando, hablando de que quiere el apoyo de América Latina. Incluso estaba hablando de, miren, hagamos una reunión. ¿Qué está pasando después de un año de la invasión rusa a Ucrania? El vicecanciller de Ucrania aquí en Guatemala ahorita. Pues me quitaste las palabras de la boca. Otro tema que también no hay que dejar de mencionar, es un tema que Jorge se muere por mencionar, que realmente es un chisme de última hora de Florida. Y también, obviamente, vamos a estar hablando de qué implica o qué pudiera estar significando el hecho que Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, ya confirmó que va a invertir $4,500 millones en México y que va a construir una planta de autos. O sea, ¿qué significa en la parte de nearshoring? ¿Por qué pudiera estar eligiendo Nuevo León? Y obviamente, si pudiéramos esperar como Guatemala alguna inversión de ese tipo en nuestro país. Y lo último, que va a ser lo primero, es California levantó la emergencia sanitaria por COVID-19 casi 3 años después de haberla decretado. ¿Qué significa? Básicamente, ¿qué implicó para ellos? ¿Qué pudiera implicar para Guatemala? Jorge, ¿quieres comenzar por el chisme o quieres comenzar por la parte formal de lo de California? El chisme siempre es más atractivo. Bueno, pues comienza con el chisme, que es algo que salió hoy en la mañana en las noticias y que es un tema que creo que acá ni siquiera se ha mencionado en Guatemala. Sí, es la publicación de las memorias de Ron DeSantis, el gobernador de la Florida. Publicó un libro que se llama The Courage to be Free, la valentía de ser libre. Y lo que les llamó la atención a muchos es que el último capítulo, que es el de las conclusiones ahí en sus memorias, que eso básicamente lo hacen los políticos así como preludio para cuando van a tirarse alguna campaña, y en este caso pues obviamente es Ron DeSantis preparando la campaña, preparando el terreno para la campaña electoral para las primarias realmente del año entrante y la campaña electoral. Y ¿cómo se llama el último capítulo del libro de Ron DeSantis? Se llama Make America Florida. O sea, convertir a Estados Unidos en Florida. Y básicamente se le está montando encima a Donald Trump, porque el lema de Donald Trump, ¿cuál es? Make America Great Again, ¿verdad? Entonces, hacer Estados Unidos grande otra vez. Pues entonces Ron DeSantis se le está montando encima a Donald Trump, y que no le debe haber caído muy bien, por cierto, a Donald Trump, y se llama, entonces le puso Make America Florida. O sea, básicamente es como decir, hagamos de América una Florida, sería un poco una traducción libre por parte de nosotros. Y sí, en Estados Unidos, Jorge, existe la tradición, o es algo que suelen hacer para promoverse indirectamente, para que la gente los conozca más. Si estuvieran en Guatemala sería campaña anticipada. Sí, o sea, es como, pero en Estados Unidos básicamente es, miren, o sea,
conózcame, o sea, aquí está mi libro, aquí está mi historia, aquí están mis fotos, o sea, la parte emocional, aquí están mis fotos de cuando era un bebé y estaba gateando, aquí están mis fotos cuando tenía brackets, un poco como intentando llegar a la parte humana de la población estadounidense. Y no es una situación que los políticos y también los hombres de negocios y hasta la gente de, digamos, las estrellas de cine hacen sus memorias, sacan las memorias, hacen sus giras por Estados Unidos. Es una forma de levantar popularidad o de subir la popularidad y también de mantener su presencia dentro de el público. Pues y que lo conozcan fuera de Florida, porque, o sea, obviamente la mayor parte de gente en Estados Unidos de seguro lo ha escuchado, pero no saben detalles de su vida, así que básicamente es una forma de comenzar a promoverse, de establecer de una u otra forma un mensaje de, miren, yo voy a competir, o sea, lo están vendiendo y alguna gente lo ve, especialmente dentro del Partido Republicano, como una versión mejorada y menos desgastante que Donald Trump. Hay que recordar que en las elecciones de mitad de periodo de Estados Unidos en noviembre se considera de parte de los analistas políticos que fue un desastre para Donald Trump porque la mayor parte de los candidatos radicales que él apoyó para llegar al Congreso o en las elecciones estatales pues no ganaron, mientras que Ron DeSantis arrasó en Florida y la gente a la cual él apoyó dentro de Florida la tuvieron muy como decirte, muy suave poder sus reelecciones o alcanzar los espacios que ellos estaban buscando. Así que básicamente a Ron DeSantis se le ve como el candidato con más posibilidades en este momento de pelearle las primarias a básicamente al expresidente Donald Trump, y el hecho que haya sacado su libro básicamente está diciendo, señores, aquí estoy y voy a presentar pelea, sin anunciarlo. Aquí voy, o sea, sin anunciarlo propiamente, como sí hizo una de las personas de confianza de Donald Trump, Nikki Haley, que dijo que ella también va a correr para las primarias de la presidencia, y el lema de ella es una nueva generación, nuevos líderes, nueva juventud, básicamente como diciendo, yo tengo 40 y pico, Donald Trump tiene 70 y algo, esto es un momento de nuevos líderes, de una nueva generación que asuma el poder. Así que básicamente en la parte de la campaña para las elecciones primarias de los republicanos ya se está calentando, ya están sacando las hachas, los cuchillos, los anuncios de que van a competir para las elecciones primarias, y en el caso de Ron DeSantis, pues él ya sacó su libro anunciando que él puede hacer Make America Florida. Sí, y al final básicamente ahora lo va a acusar Donald Trump de plagiario, porque le están plagiando su lema, que al final sí, o sea, en este caso tendría razón Donald Trump de que le están plagiando de que le están medio plagiando el lema, pero veremos en qué para la situación. Y hay un tema, Jorge, que a veces no se ve desde afuera, y es el hecho que al estar Donald Trump avecindado o domiciliado en Florida, él no podría tener una fórmula como decir Trump y DeSantis, porque la legislación estadounidense establece que no pueden ser al mismo tiempo, no pueden ser del mismo estado el candidato a presidente y el candidato a vicepresidente, tienen que ser de estados distintos. Entonces, esos son como los pequeños detalles que básicamente al Ron DeSantis decir Make America Florida, básicamente está diciendo, Donald, aquí vamos a pelear con uñas y dientes, porque solo puede haber un candidato a presidente o vicepresidente que sea de Florida. Así que la pelea más fuerte para Donald Trump realmente viene, a mi criterio, de Ron DeSantis en este momento. Sí, y es un continente fuerte, y al final hay que recordar o conocer, si quieren, los que no lo conocen, que básicamente con raras excepciones, por ejemplo Donald Trump es uno de ellos, pero con raras excepciones, generalmente los que llegan a presidente han tenido una vida política, una vida política pasando generalmente. Han sido gobernadores, congresistas, senadores, pero la mayoría realmente creo yo, han sido más gobernadores que congresistas, y entonces muchos ven precisamente el puesto de gobernador de un estado
como la plataforma para después poder tirarse a la presidencia, ¿verdad? Y ejemplos, pues ahí está Ronald Reagan, está Bill Clinton, también les recuerdo que fue gobernador de Arkansas, ¿no? Sí. Y varios otros que han sido primero gobernadores de un estado y luego se han tirado para la Casa Blanca, a la presidencia. Entonces, pues básicamente es lo que estaría intentando hacer Ron DeSantis. Y entiendo que hasta Nikki Haley también fue gobernadora, ¿no? No recuerdo, te mentiría en este momento si fue o no gobernadora. Yo recuerdo que ella ya tenía ya había tenido un puesto previo en... sí, fue gobernadora de Carolina del Sur. En Carolina del Sur, sí, exacto. Sí, fue gobernadora. Yo no quiero dejar de mencionar casi que anuncio de 30 segundos, la importancia de Florida y el reconocimiento del voto de Florida de una u otra forma, o de la incidencia de la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos. El día de ayer, las Hijas de la Revolución Americana, que es esta sociedad de mujeres que viene desde 1890, todas descendientes de aquellos que ayudaron a pelear la Revolución Americana, ampliaron las posibilidades de poder aplicar. Esta vez para aquellos que desciendan de los españoles que estaban afincados en Cuba entre 1779 y 1782. Los españoles pertenecientes al ejército español, para que mires de una u otra forma cómo el involucramiento de la comunidad cubanoamericana es tan fuerte que ahora hasta esa posibilidad están abriendo. Así que veamos qué va a pasar, para un poco como decir, miren, Florida de una u otra forma, hasta esta elección presidencial pasada, desde 1968, era el estado que si se ganaba Florida, automáticamente se convertían en presidentes, porque de una u otra forma reflejaban de una u otra forma el voto o la influencia de Florida para la votación presidencial. Como el tiempo nos come, Jorge, un tema que no quiero dejar de mencionar es que Estados Unidos está aumentando su arsenal en suelo europeo. Esta es una noticia de ABC de España, y básicamente el puerto de Bremerhaven, que es como la parte grande del puerto de Bremen, o lo que se diría toda el área de Bremen en Alemania, está mirando un enorme movimiento de las fuerzas militares estadounidenses que están utilizando ese puerto precisamente para entregar la ayuda militar a Ucrania. Y eso nos enlaza al análisis de qué está pasando un año después de la desgraciada invasión de Rusia a Ucrania, que ha cambiado la geopolítica mundial y nos ha acercado de una otra forma a ciertos enfrentamientos que no se venían dando desde 1945. Pues como decía Jorge, el vicecanciller de Ucrania anda aquí por Guatemala en estos días, y al mismo tiempo anda lo que sería un alto diplomático, porque no es el canciller ruso, pero sí es un alto diplomático, que se considera que es un halcón de Putin, llegó a Caracas, Venezuela, para platicar con Nicolás Maduro. La pregunta es, ¿y por qué de una u otra forma un frente tan lejano como es Ucrania-Rusia andan por América Latina haciendo lobby o haciendo diplomacia, de una u otra forma representantes de ambos frentes? En el caso de Rusia, pienso que son algunos de los pocos aliados que tienen. Recordemos, o sea, solo para tener una referencia, la semana pasada, en el marco del año de la invasión, de la guerra, del inicio de la guerra en Rusia, en la Asamblea General de las Naciones Unidas extraordinaria se hizo una votación exigiendo, la petición por la que se votó era básicamente exigiendo a Rusia dejar salir de Ucrania y que vuelva la paz a Ucrania. Y el respeto a la integridad territorial. Sí. Y esta votación fue ganada en contra de Rusia, y fueron algo así como 141 países los que votaron a favor de esta moción.
y hubo 20 y pico que se abstuvieron y hubo 7, si mal no estoy, que votaron a favor. Uno obviamente era Rusia, perdón, en contra. Uno fue Rusia, pero cabal, los otros son precisamente los que son así sus principales aliados, y uno de ellos pues es Venezuela, ¿verdad? Entonces, básicamente, en ese tema yo estaba mirando que de los que se abstuvieron, de la gente de África, había un cuestionamiento de, miren, sí, ¿qué está pasando? Estos países africanos, su mayor relación comercial es con Estados Unidos, ¿y por qué están absteniéndose? O básicamente yéndose con Rusia. Y en el caso de América Latina, básicamente sus aliados aquí son Venezuela, la gente de Cuba y Nicaragua, y paremos de contar, aunque digamos en América del Sur algunos les hacen ojitos de coqueteo y no se mueven mucho, pero la realidad es que su principal socio comercial es o Estados Unidos o China, y China ha lanzado una propuesta de plan de paz que básicamente sería darle un balón de oxígeno a Rusia, pero también está poniendo claro de que no va a entrar de un lado, por el momento no va a entrar del lado de Rusia. Así que son cosas que estamos mirando. ¿Por qué están involucrando a América Latina? Bueno, primero, es la contienda más global que hay desde 1945. 2, porque básicamente se está realineando, Jorge, la geopolítica y los espacios a nivel global, y se están poniendo como, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de la gente o de los países que invaden a otro, que quieren quitarle territorio, que son dictaduras, o estás del lado de aquellos que piden la integridad territorial, la democracia? Y es un poco como lo están vendiendo los países occidentales, Estados Unidos, Ucrania, versus Rusia, que básicamente está viendo cómo sale de ese lío en el cual se metió cuando desgraciadamente entró a invadir Ucrania. Y también los ucranianos están pidiendo que se hable ya de juzgar los crímenes que han hecho los rusos en Ucrania. Así que veamos qué va a pasar. Ojalá eso terminase pronto. Desgraciadamente todos los análisis nos dicen que no se espera un gran cambio y no se espera negociaciones de paz en el corto plazo. Jorge, ¿algo más que quieras comentar antes que entremos a mencionar otros temas, como por ejemplo California y la emergencia sanitaria por COVID-19? Solo quería aclarar de que entre los 7 países que votaron en contra de la resolución de la semana pasada estaba Nicaragua y no estaba Venezuela, pero Venezuela ni siquiera se abstuvo, o sea, ni siquiera llegó, o sea, no estuvo en la sesión el representante de Venezuela. O sea, que le vino a decir a Maduro, ¿qué pasó, compadre? ¿Por qué no me apoyaste? Bueno, pues muy probablemente porque los otros países obviamente eran Rusia, Siria, Bielorrusia, Eritrea, o sea, esos eran los países que votaron en contra, y hubo 32 abstenciones, entre los cuales había algunos otros países de aquí de la región, pero los más ahí estuvo Cuba, por ejemplo, estuvo entre los que se abstuvieron, pero también estaba China y también estuvo la India. Pues veamos qué pasa en esa desgraciada invasión. Y El Salvador, por cierto. Rusia-Ucrania, sí. Luego, en el caso de California, finalmente California levantó oficialmente el día de ayer el fin de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Es el cierre después de casi 3 años del decreto que permitió al Ejecutivo local obtener más recursos para combatir el virus en el estado más poblado del país. Estoy leyendo la noticia del país.com de España. Y el gobierno local ha dado a entender que es un cierre simbólico y que las autoridades sanitarias seguirán vigilando el avance de las variantes, que ha dejado 12 millones de contagios y un saldo de 100,000 muertes. Eso es un dato que llegó a California, o sea, ha sido publicado hace unos días. Así que básicamente, Jorge, creo que ya estamos mirando el cierre oficial de la pandemia del COVID-19, tal y como se presentaba o como comenzó una pandemia. Hay que recordar que el 11 de mayo se quita el título 42 a nivel federal en Estados Unidos, que le permitía al Ejecutivo estadounidense, al gobierno federal, expulsar casi que automáticamente a todos los inmigrantes ilegales que cruzaban la frontera bajo el argumento de protección o una emergencia sanitaria. ¿Qué puede tener de efectos para Guatemala? Pues básicamente creo que vamos a ver, por un lado, un mayor movimiento de personas intentando llegar hacia Estados Unidos, pero como al mismo tiempo lo han mezclado con legislación
o reglamentos, sería un poco la traducción, que dicen, mire, si usted nos va a pedir refugio, ni se le ocurra atravesar ilegalmente, porque entonces no va a tener derecho a refugio. Mi lectura es que personas que están, por ejemplo, huyendo del régimen cubano, del régimen venezolano, que están intentando llegar hacia Estados Unidos, se van a comenzar a quedar en el camino. Hay que recordar que en Panamá hace pocos días hubo un accidente de migrantes, miraron creo que 18 personas, que estaban siendo trasladados en bus. Así que toda esa gente que se está moviendo, intentando llegar a Estados Unidos, buscando refugio, se va a ir a comenzar a quedando en los países de una otra forma como poblaciones flotantes. Probablemente vamos a ver más venezolanos en nuestro país esperando a ver si les dan el refugio que están pidiendo, si tienen algún amigo o pariente que les da les da el apoyo para llegar. México les ha ofrecido a algunos, pues miren, quédense por acá, pero en el camino se van a ir quedando grupos familiares o personas sueltas, como se diría, desgraciadamente. Así que vamos a ver más de esos movimientos, aparte de todo el movimiento de nuestros propios connacionales y centroamericanos intentando llegar hacia Estados Unidos. Un par de preguntas te mandan aquí. Wallman dice, después del 11 de mayo ya no se puede pedir asilo. Sí se puede pedir asilo. Lo que pasa es que la legislación que están sacando es, usted puede pedir asilo mientras no haya entrado ilegalmente hacia Estados Unidos, porque si entró ilegalmente ya no va a poder pedir asilo. Si va a pedir asilo, tiene que estar en un tercer país, o sea, pídalo desde Guatemala, pídalo desde México y le vamos a hacer su trámite, si va a meter usted sus papeles. Han ofrecido 30,000 espacios mensuales de asilo a las personas que sean de Cuba, que sean de Venezuela, que sean, no recuerdo si también de Nicaragua, pero no puedes entrar ilegalmente hacia Estados Unidos. O sea, tenés que estar ya sea en México, tenés que estar en Guatemala, en Honduras, si no puedes estar en tu país y hacer tu trámite desde otro país, no habiendo llegado ilegalmente hacia Estados Unidos. Eso es al menos la última legislación que he estado leyendo, que están discutiendo, que están preguntando y que están discutiendo cómo evitar ese alud de personas que quieran pedir asilo después del 11 de mayo, porque de una u otra forma el título 42 ha parado de una u otra forma un poquito ese alud de personas que llegan porque entran y las deportan, se las mandan a México, las agarran y se las mandan a México, pero ya no van a tener el título 42 como excusa para mandárselas a México o a nuestros países. Y otra pregunta, ¿qué obtiene Rusia de Venezuela? Pues la verdad, aparte del apoyo político que pudieran estar pidiendo, pudiera ser también la parte de minerales. Hay que recordar que esta guerra se está alargando y que hay ciertos minerales que son necesarios para nuevas tecnologías. Se saben que hay, por ejemplo, ayer hubo un dron ucraniano que llegó a como 150 kilómetros de Moscú y atacó un dron kamikaze, o sea, un dron que básicamente llega y explota en el lugar a donde lo mandan. Sí, yo tengo mis reservas con ese nombre de dron kamikaze. Es una bomba voladora en todo caso. Así es como le dicen, no es mi culpa. Yo te digo cómo lo están traduciendo. Es un misil, Vespa. Un misil, pero con dron. Y el tiempo nos come, Jorge. No quiero dejar de mencionar qué implica que Estados Unidos pida la extradición del hijo del Chapo Guzmán. O sea, Ovidio Guzmán, que ustedes recordarán que en el 2019 lo arrestaron unas horas el ejército o las autoridades mexicanas, hicieron un gran deschongue y una gran ataque hasta que lo soltaron el gobierno para evitar una masacre en el área donde lo habían arrestado. Pues lo arrestaron hace el mes pasado y ahora Estados Unidos está pidiendo su extradición. Mi lectura, que me la pidió alguien rápidamente, es: en el caso de Ovidio, en el momento en que no se dejó arrestar y utilizaron como rehenes a las poblaciones locales y civiles, era una persona que literalmente tenías que ir detrás de él o le iban a poner como prioridad a las autoridades estadounidenses, incluso las mexicanas, no por narco, sino porque ya se estaba, como se diría, pasando de límites. ¿Por qué? Porque ya se estaba metiendo con la población local. O sea, el mensaje aquí es, si tú eres narco y te estás pescoceando, como yo lo digo y lo digo muy coloquialmente, se están peleando de tiro a tiro con las autoridades, es una cosa, pero que agarres, o con otros narcos, pero que agarres de rehén a la población local que no tiene nada que ver, eso ya es pasarse de límite. Así que básicamente tenían que ir
detrás de él, ahora están pidiendo la extradición. Probablemente los mexicanos van a pasar años, dicen que no te lo doy, que sí te lo doy, pero básicamente lo tenían que agarrar porque ya había involucrado a la población civil, los habían utilizado de escudos humanos, y esos son como ciertos límites que incluso los propios narcos saben que no debe de hacerse, porque entonces ya ahí ya estás escalando el enfrentamiento dentro de ellos mismos o con las autoridades. O algunos narcos lo saben, otros no. Los que no lo saben y se pasan de límites tarde o temprano, y eso lo he visto a través de los años con los análisis, estudios y pláticas a las que he ido, siempre los van y los agarran, porque agarran a la población civil de rehén que no tienen nada que ver en el pleito. Así es. Bueno, Reni, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. ¿Algún otro tema que quieras mencionar? Porque ya solo nos queda un minuto. Pues realmente lo que habíamos conversado, Jorge, o sea, creo que el tema que Tesla esté invirtiendo en México, en el estado de Nuevo León, y que incluso López Obrador, que siempre está diciendo, el presidente de México, no, que es lo nacional y que todo es nuestro y nacional, y de pronto López Obrador, ¡ay, qué emoción que viene Tesla a invertir con nosotros! Ya se está hablando que él no le molestaría que el dueño de Tesla, Elon Musk, invirtiera en los yacimientos de litio. Eso ya lo que te está diciendo es, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, y básicamente están poniendo una planta de autos eléctricos en Nuevo León, y ya le están ofreciendo a Elon Musk, de lo que entendí de las noticias, si tú quieres invertir en los yacimientos de litio, pues ahí no vamos a hablar de todo es mexicano, viva México, y que aquí no puede haber ningún extranjero. Los yacimientos de litio son otros 30 pesos, de acuerdo a lo que están diciendo en las noticias. Que consta que primero los nacionalizaron, porque eso hicieron hace como un mes. O sea, nacionalizaron precisamente los yacimientos de litio bajo el argumento de que eso va a ser la herramienta del futuro por todos los vehículos eléctricos, porque el litio es uno de los componentes principales en las baterías eléctricas. Pues no solo los vehículos, también las bicicletas y hasta las motocicletas eléctricas. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Su servidora Reni Bake se despide, y el próximo miércoles espero estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias. Así es, pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana. Líderlópolis presentó El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs.